Bueno, Guillermo Torres, ¿cómo estás? ¿Qué dice la lluvia? Oye, se puso Pues intenso el tema ayer, ¿no? sí, antier de ayer obviamente llamó más la atención por varios elementos ahí significativos, pero han sido días de lluvia. Ahorita tenemos 26 grados centígrados en la Ciudad de México, bastante calor, pero en la tarde se nubla como si fuera verano, esa es la realidad, como si fuera un verano, y bueno, pues las complicaciones de la lluvia se vieron afectadas en la circulación y obviamente en el transporte colectivo Metro, que hoy, por cierto, también les comento, se descarriló unos vagones en el Metro Indios Verdes No me y digas. bueno, pues la línea 7 del metro no está Es la línea funcionando. 7. Guillermo, buenas tardes. La línea 7 Línea- también no está funcionando, Indios Verdes la línea 3, pero eh, primero se descarrila eso en la línea, en la estación del Metro Indios Verdes, línea 3, y la línea 7 tiene fallas y no está funcionando. Entonces, Línea 3, ¿qué es? ¿Universidad? Indios Verdes a CU, efectivamente, Universidad. Sí. Y la línea 7 es del Rosario a Tacubaya, abarca la zona poniente de la Ciudad de México, pero esto digo, ¿cómo son las cosas? Se da este tema del metro cuando anunció ayer la jefa de gobierno que la Guardia Nacional se retiraba paulatinamente del metro. La excusa del sabotaje no se le podrá dar al 100% porque, bueno, pues ya estuvo el tema la Guardia, así que Solos, ¿no? un autosabotaje. Pero a ver, creo que eso a la jefa de gobierno le está haciendo, pues puede ser su Waterloo, su muerte Ya, política puede ser sí, claro. el metro, que usan millones de personas diariamente y que tiene implicaciones bastante fuertes en el día a día y que con la lluvia y con todo esto, bueno, pues es una desgracia ¿Cuál fue en el todo sentido. resultado final de la presencia de la Guardia en las instalaciones del Metro de Ciudad de México? Pues evitaron los sabotajes, ¿no? Ese fue ese fue el resultado. La verdad es que no hubo mayor asunto al principio, pues se decía que habían agarrado a gente que había intentado hacer sabotajes, pero bueno, se descubrió que era una cosa totalmente que no tenía lugar, que no eran atentados como se pensaba, este, y fue simbólico para la jefa de gobierno. Pero bueno, parecía que a todos se le estaba solucionando y le vi en esos problemas. Y hay que decir que ahorita las tres corcholatas favoritas traen problemas fuertes. La jefa de gobierno, el tema del metro, Lidian con el sus caso, negocios. así es, y en el caso de Adán López, el secretario de Gobernación y del canciller Marcelo Ebrard, bueno, pues esta desgracia de los migrantes les está afectando terriblemente a ellos. Hoy el presidente le dijo, ¿no? Al fiscal, a ver, sin compasión. ¿Sí? A Tarde, ver, como siempre. acuérdense que este gobierno siempre presume que no es igual a los anteriores, pero actúa igual. Es decir, y creo que más grave, porque se ha minimizado el tema por parte del presidente. Incluso ayer dijo que solo la prensa buscaba la nota amarilla, el amarillismo, y que no se ha dado, no se le ha querido dar un evento de magnitud de luto. Incluso no hubo ningún evento protocolario de acompañamiento en ese sentido. Y bueno, pues lo que sí es esta guerra entre Adán López y Marcelo Ebrard para echarse la bolita. Administrativamente, la propia ley dice que la Secretaría de Gobernación es la responsable del tema migratorio, pero el secretario de Gobernación dijo que el canciller tenía un acuerdo al interior del gobierno, esos acuerdos que acostumbra hacer esta administración. Entonces, digámoslo así, huecos terribles, con consecuencias terribles. Y bueno, lo último que se ha ido filtrando es dos cosas que creo que van a tener un efecto importante. Uno, que la empresa de seguridad se ha especulado por parte de Latinus y de Carlos Doré de Mola de que es una empresa dirigida por este consular, esa figura medio consular de este nicaragüense. Y por otro lado, la nota es de que este militar retirado, encargado, delegado de migración en el estado, habría dado la orden de no abrir las celdas donde se encontraban estos migrantes, que hay que recordarlo, no eran presos, no eran presos. Estaban como en una cárcel, pero no eran presos, eran gente que estaba detenida en ese momento para ver su situación migratoria, pero no son prisioneros, no tenían sentencias.
y la forma en la que se les trata es como si estuvieran ya con una sentencia en prisión. No, es un tema. Y bueno, eh, la indicación que dio hoy por la mañana al fiscal, sin duda no tendrá mayor relevancia, ¿no? Oye, No, Guillermo, por primera vez en la historia, en los 4 años, la prensa y los malos comentarios hacia el gobierno, o sea, la incapacidad de poder ponerle solución a la problemática que se presenta cada vez y sobre todo casi siempre son muertos. La primera vez que la prensa y la opinión pública hace que el presidente salga a visitar un lugar donde hay un siniestro y que pues es un siniestro a nivel internacional esto ya, ¿no? sí, sí, a ver, yo creo que se quiso minimizar el asunto por parte del gobierno, pero muy parecido a temas de desgracia, como fue en su momento la guardería ABC, como fue en su momento Yotzinapa. Yo creo que uno de los puntos principales de estos tristes acontecimientos fue la reacción lenta por parte de la autoridad. Está pasando exactamente lo mismo aquí en este asunto. Se ha querido minimizar, se ha querido disminuir el asunto, cuando en realidad estamos siendo testigos de una serie de errores muy importantes por parte del propio gobierno ante una problemática de la situación migratoria que va en aumento y que a México le tiene que hacer el trabajo sucio a Estados Unidos en esa parte. A esto se suma todavía el que no hay una estrategia adecuada al respecto y que el presidente, pues queramos o no, ya está empezando a sentir que sí está teniendo efectos y por eso trata de alguna manera de desviar la atención y de hacer acciones distintas, pero es una triste realidad para nuestro país que este tema se ha convertido en un grave problema y un grave problema que no se resuelve de forma instantánea. Ya es un problema que va teniendo mayores dificultades. No es nada nuevo que el presidente actúe de esta manera, sin humanismo y de una manera, pues hasta sin importancia, ¿no? Sí, no, a ver, creo que el presidente ha abusado de siempre minimizar las cosas. Es algo que se ha ido haciendo en su administración cuando hay errores fuertes. Y bueno, obviamente sería algo ilógico que dijera que no va a perseguir a los culpables. Todas las autoridades siempre persiguen a los culpables. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a ir a los funcionarios menores, ¿no? A los que estaban ahí encargados en ese momento, pero no se van a ir contra las cabezas. En un país civilizado hubiera renunciado el responsable de migración, Fresco Garduño, hubiera renunciado posiblemente el secretario de Gobernación, pero en México eso no pasa. Y aparte, lo más grave de este asunto es cómo el presidente le echa la culpa a los propios migrantes. Le echa la culpa, los responsabiliza del asunto. Eso es algo sumamente grave y eso yo creo que es lo que le va a ir afectando. Hay que recordar que el gobierno mexicano ha estado en la mira de la prensa en Estados Unidos por todo el tema de seguridad y pareciera que se repite el mismo esquema. Guillermo, va a ser importante ver cómo el presidente de la República sigue encubriendo a sus tres corcholatas que tienen una incapacidad y tienen ahora sí que un guardadito en su closet de desgracias en donde no han sabido resolver cómo le va a hacer el presidente para poder presentar una corcholata confiable a la sociedad rumbo a 2024 cuando no son capaces de pararse el mismo día en el sitio donde ocurrieron las tragedias. Tiene que ir el presidente a resolverles la problemática casi 5 días después. Sí, yo diría que por eso la comunicación, el éxito de la comunicación del propio gobierno y del presidente con las mañaneras y demás, es ir creando cortinas de humo, ir desviando la atención, es la forma de generar, generar otra sobremesa de otros temas y minimizar ese tipo de situaciones. Y aparte con los programas sociales, pues tiene la herramienta perfecta para ir teniendo su voto duro muy controlado. Sí, parece ser que el único que puede resolver esos problemas de atender esas situaciones es el presidente, pero aún así creo que la imagen internacional para México queda muy mal. Ese video donde se muestra a los migrantes que ya están iniciando el juego y que golpean la puerta, pues sí queda claro que ahí hay un tema
deshumanizante, es un tema incluso de sentido común, pero tiene que ver mucho con otros elementos. El hecho de que se ponga en la responsabilidad de ese tipo de cosas a gente con formación de tipo militar, y no es que estén en contra de los militares, al contrario, pero su formación es distinta, su visión es distinta. Hay que recordar que al soldado se le enseña para a matar y acabar con el enemigo, porque así se le enseña, no para prevenir y para acompañar. En el caso migratorio es lo mismo, se ha querido poner en los últimos años a responsables, a militares en retiro, o a gente que ha tenido experiencia en esa materia, como pensando que así se va a reducir, como pensando que es un delito el tema de la migración, cuando no, es un fenómeno social. Yo no conozco a ningún migrante que se haya ido por gusto de su lugar, porque dejan atrás familias, pasado, dejan sus raíces, dejan muchas cosas. Entonces creo que eso es algo de lo grave. La situación económica en Occidente es dura. Estos países que tienen menos oportunidades son los que de alguna manera su naturaleza es explotar. Ayer yo escuchaba una entrevista a familiares de algunos de estos fallecidos y todos coincidían en una cosa. Es gente que se fue porque no tenía trabajo en sus lugares y quería y buscaba el sueño americano. Entonces, si un gobierno no es sensible a todo ese contexto, pues no sé qué están haciendo. ¿Tú crees que en realidad el discurso del presidente de la República, en el sentido de que no hace falta experiencia, no hace falta capacidad de reacción en algunos puestos públicos, como en esta misma semana especificó en los jueces, en el tema de los jueces, que decía que no necesitaban experiencia, no necesitaban tener un gran historial para darle solución a la Con la problemática? honestidad, dijo él, es Dijo suficiente. que la honestidad es suficiente. Estamos viendo que todos esos puestos que están ocupados actualmente, con pura honestidad no se resuelve ninguna desgracia, ¿no? Está demostrado que se necesitan técnicos especialistas en todas las materias. Tú puedes poner a lo mejor a alguien de dirección de confianza, pero no tienes que eliminar a todo ese cuerpo que tenga experiencia. ¿Qué es lo que pasó en muchas áreas del gobierno? Llegó a alguien, se sacó a toda la gente, se bajaron sueldos, etcétera, y pues no solamente con la bonita cara y la honestidad con la que se va a atender una dependencia. Hay una operación, hay una serie de porqués que son de forma técnica. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, actualmente con el tema del INE? Si tú quieres poner de presidenta al INE a la hermana de la titular de la Secretaría del Trabajo, que tiene cero experiencia en materia electoral, bueno, cuando salgan temas muy particulares va a ser difícil que atienda. Aunque tenga un equipo de asesores que le pueda de alguna manera amortiguar, pero aquí hay un punto principal. Por más que se quiera minimizar el tema de la especialización, es necesaria en los gobiernos actuales. Se necesita planeación, se necesita estrategia, y creo que ese es el gran talón de Aquiles de esta administración, porque ojo, tú dijeras, ¿cómo ha disminuido la corrupción? Pero ahí tenemos Segalmex, todo el escándalo de Segalmex, corrupción tremenda, y podríamos empezar ahí a desdoblar todos los casos de corrupción ya de esta administración. El presidente insista que es culpa del pasado a 4 años de su gobierno, es algo terrible, pero hay una triste realidad, y la triste realidad es que la situación no mejora y se quiere responsabilizar a todos menos el gobierno se quiere ser responsable de sus propios actos.